Bueno, en el programa de hoy tengo el gusto de volver a invitar a Pablo Pie, el presidente del Círculo de Ajedrez de General San Martín, que como ha salido tan bien, me ha dicho la gente el primer programa, bueno, he decidido volver a invitarlo porque también sentí que algunas cosas quedaron pendientes. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Rodolfo, te agradezco esta nueva invitación y bueno, un gusto estar en tu programa. Bueno, también el gusto es mío. Vos estabas pensando, por ejemplo, aquellos que queremos o quieren hacer un club de ajedrez como el que vos tenés a tu cargo como presidente. ¿Cuáles son los trámites estos de personería jurídica que uno tiene que emprender? Porque tal vez la gente empiece a temer a todos esos recovecos, a todos estos papeles que hay que hacer para fundar un club en general, pero un club de ajedrez en este caso particular. Bueno, en realidad nosotros ese tema en principio ya lo teníamos resuelto y no resuelto a la vez. O sea, resuelto en el sentido de que cuando, bueno, esta última etapa, que es la que estoy tomando estoy llevando como presidente de la comisión, ya hay una parte legal, o sea, el círculo de ajedrez ya estaba inscripto en la inspección de personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires. O sea, básicamente lo que es CAPICABA es Inspección General de Justicia y lo que es Provincia de Buenos Aires es la Inspección de Provincia de Buenos Aires, de personas jurídicas. Nosotros ya teníamos eso, bueno, básicamente lo primero que hay que hacer es conformar un estatuto, que es el que después debe inscribirse en personas jurídicas para que la entidad pueda funcionar. En ese estatuto uno tiene que delimitar la sede social, tiene que delimitar cuál va a ser la actividad que se va a desarrollar, las características de los socios, la comisión directiva, bueno, esos son los deberes y obligaciones de los socios, días de reunión de comisión, ahí prácticamente vendría a ser como la carta magna, como de una entidad, ¿no? Y tiene que ser una entidad sin fines de lucro. Exactamente. No puede ser de otra forma. En principio es una asociación civil sin fines de lucro. Porque hay otros modelos de clubes de ajedrez, por ejemplo Torreblanca. Ajá. Yo sé que Torreblanca es otro modelo donde curiosamente ellos no tienen, digamos, elecciones. O sea, es como que es un club pseudo privado donde se determinan por, digamos, algunos determinados fundadores o lo que fuera, quién es el nuevo presidente, pero no hay una elección abierta. Eso siempre me ha sorprendido. ¿No conoces esa figura? No conozco esa figura. Bueno, yo conozco la figura tradicional de la asociación civil sin fines de lucro. Tengo entendido que es así. Me da la impresión como que es una figura distinta dentro del mundo del ajedrez. Claro, yo por ejemplo el que conozco similar, porque bueno, estuve también en la parte como revisor de cuentas, el Círculo de Ajedrez de Villa Ballester es similar a San Martín. Es el y las federaciones también, que es una entidad siguiente. Claro, que es una entidad de segundo grado. Ahí ese es un tema ya que obviamente los que están en el ámbito nacional conocen mejor la mecánica, pero bueno, en principio ahí se conforman con varios, que tengo entendido que para poder conformar una federación hace falta conformar varios círculos, tienen que unirse una cantidad mínima para poder conformar, y hay también un tema de limitación geográfica, ¿no? Claro, por ejemplo, FANOVA. En el caso nuestro sería FANEVA. FANEVA eran tres, bueno, yo tengo entendido que para hacer una federación necesitas 3 clubes, y en el caso de FANEVA era una jurisdicción que iba desde San Martín hasta... Claro, cuando yo era chico, FANEVA, que era una época donde estaba bastante pujante, había torneos de categoría recuerdo en el Círculo de San Martín en la década del 70, un torneo de segunda categoría con 30, 40 inscriptos, o sea, explotaba el círculo. Y me acuerdo que en esa época FANEVA lo conformaba Ballester, San Martín, San Andrés, Villa Bosch, Martín Coronado, El Palomar. O sea, había varios círculos. San Miguel era otra jurisdicción. San Miguel, otra jurisdicción, exactamente. Claro. ¿Y por qué vos crees que todo esto se va perdiendo? O sea, FANEVA se disolvió, por ejemplo, no existe más. Bueno, incluso en la época de FANEVA, cuando FANEVA comienza, creo que un poco la crisis de FANEVA, que ya venía, se ahonda en la década del 80, fines del 70, cuando Ballester va a la Metropolitana. En ese momento se produce inclusive mi último juvenil lo jugué por la Metropolitana y no por FANEVA. Curioso. O sea, claro, por eso jugué con jugadores San Isidro le pasó lo mismo. El también. Círculo San Isidro figuraba y Ballester eran entidades de la Metropolitana. Y yo justo en ese interín fui dirigente de la Metropolitana. Fue mi único paso como directivo. Fui secretario no, fui vocal, titular de la Federación Metropolitana teniendo 24 años. Pasa que había un alumno que
que era el presidente en ese momento, que era Jorge Persano. Ahí empezó Barrera justamente, y bueno, estaba Escarela, en la comisión directiva Escarela Padre, que estaba en la Federación Metropolitana, también era por Ballester, y yo siempre tuve influencia en San Isidro de alguna manera, y Barrera me encomendó que yo diera alguna clase en el círculo, una cosa así. Más allá del tema político, que no era un tema mío, simplemente Barrera me dijo que yo diera una clase que fue rentada, fue pagada por él, que yo daba, en ese momento estaba el fallecido Soñora en el Círculo San Isidro. Un personaje, Soñora. Un personaje, claro. Y bueno, todo esto, tanto la Faneva y Fanova, sería de la región de San Isidro, disolvieron y quedaron clubes, como la Federación de Vicente López quedó como... Bueno, Vicente López estaba también en un periodo de crisis, yo me acuerdo, Vicente López renació de la mano del actual presidente de FADA en la década del 90. Claro. Yo me acuerdo que en mis pasos ajedrecísticos, aparte de Ballester y San Martín y el Club Argentino, también en la década del 90, en mi segunda etapa de ajedrez clásico, jugué el de primera salí subcampeón de primera de Villa Martelli, y me acuerdo que ahí Petrucci comenzaba su labor como dirigente en Villa Martelli, ¿no? Y Martelli estaba limitado al local de la calle Chile, y prácticamente estaba muy caído, y bueno, y él trabajó para levantar el círculo, para ¿no? hacerlo crecer, sí. Exactamente. En esa época, cuando éramos chicos, estaba el torneo Benito Sáenz, ¿te acordás? Que lo organizaba Rubinstein. Bueno, que era Rubinstein. Un árbitro de la zona. Sí, yo creo que en ese sentido a veces es muy bueno que lo hayas nombrado, porque a veces, sobre todo los jóvenes, no saben que hubo gente que hizo mucho por el ajedrez, ¿no? Claro. Como Rubinstein, Grishkan, Grishkan en la zona, o por ejemplo, para hablar en la zona de Córdoba, González creo que se llamaba, gente que realmente era un apasionado del ajedrez, a lo mejor en algún caso mayor o menor fuerza, pero que realmente amaban el ajedrez y quisieron mucho, y que a veces uno ve lugares, ve instituciones y no sabe que hubo mucha gente que hizo mucho para que esos círculos incluso muchas veces se mantuvieran en el tiempo y no desaparecieran, ¿no? Sí, a mí me gustaba esa modalidad, que podía uno dar críticas en ese momento, pero me gustaba cuando estaba bien delimitado el tema de que uno representaba un club que a la vez pertenecía a una federación, y que la federación después había una federación madre. Ahora todo es muy, digamos, hacen una liga en Martelli de alguna manera, donde no están representados los lugares que habla San Isidro, y no hay una sola persona de San Isidro. Bueno, es una franquicia. Es muy interesante eso que vos decís. En principio, con respecto al tema de los clubes, de los círculos o clubes, me acuerdo cuando yo era chico, se hacían torneos, por ejemplo, entre San Martín, Ballester, Coronado, donde se conformaban equipos por categorías y un juvenil. Yo me acuerdo que cuando era muy chico jugué por Caseros, me llamaron como juvenil. Entonces había visitas, o sea, uno visitaba, uno de local y uno de visitante, y era realmente muy lindo esa experiencia de viajar, sobre todo el tema, aparte de jugar en equipos, y ese tema previo a la liga, es muy interesante lo que comentás de la liga, porque previo a la liga, un torneo que era muy importante era el torneo intercooperativo del Banco Credit Coop. Exactamente. Que es el torneo que, bueno, yo en ese momento también, en la última etapa, era dirigente de la comisión de asociados del Banco Credit Coop y trabajé en el último torneo. Después hubo un tema de partidas presupuestarias y el torneo no continuó, pero el último torneo lo hicimos en Villa Maipú. Y me acuerdo que reventamos las instalaciones de la cantidad de gente que jugaba. Yo he jugado en un par de oportunidades, una vez incluso gané representando a la central de todas las... justo cuando estaba como directivo de la Federación Metropolitana, en un equipo que, bueno, que yo he jugado de primer tablero, pero después en la final recibimos a Sorokin de alguna manera. Sorokin, es verdad. Fallecido, era un ruso que vivió en Argentina. Vino en la década del 90, principio del 90. Y entrenó a Spangenberg, que fue mi siguiente entrenador de mi alumno más famoso, digamos, deportivamente. Y bueno, bueno, jugó Sorokin, es verdad, jugó los torneos intercooperativos. Yo incluso en la final que hicimos en Mar del Plata, que me tocó jugar con unos hermanos Arambel, Sorokin no fue, fui el primer tablero del Banco Credit Coop, de alguna manera, que se hizo
O sea, si había un match siempre. Claro, porque después yo conozco bastante, porque como estuve en la comisión, aparte tengo amistad con uno de los factotum que es Cayetano Berardi, que era el que organizaba. Que era el círculo. O sea, Cayetano Berardi es cercano al Círculo de San Martín, pero yo lo conocí por el tema de los torneos. Yo organizé algún torneo para el Banco Credit Cop, así local, interno. Era jugador de ajedrez. Era un jugador, o sea, no un jugador aficionado, podemos decir, pero le gustaba mucho el ajedrez y hizo mucho. Y dentro de eso, después del torneo, el equipo ganador de acá del Buenos Aires viajaba a Mar del Plata y jugaba un match porque en Mar del Plata el Banco Credit Cop tiene una gran incidencia, tiene un gran desarrollo ajedrecístico. Incluso los torneos de Mar del Plata, que se hacen los torneos por equipo del Playa, que se hace a fin de año, de todos los años, el Banco Credit Cop presenta incluso un equipo. O sea, hay mucho apoyo al ajedrez en Mar del Plata en el Banco Credit Cop, por lo que yo tengo actualmente una relación muy fluida con un primo de este Berardi. Así las curiosidades de la vida. Y bueno, es que el mundo es un pañuelo realmente, y más bueno. El mundo es un pañuelo, pero a mí hago centro en el tema de los torneos por equipos. Torneos por equipos siempre, o sea que vos mencionaste que con el San Martín van habitualmente a Necochea, Playas Necochea. A mí me apasiona, el torneo por equipos realmente, yo siempre lo digo, me apasiona porque el ajedrez es un deporte muy individualista. Y el torneo por equipos, que aparte hago una aclaración con respecto al torneo por equipos, a veces tengo una discrepancia con respecto al sistema de puntuación de varios torneos que hay de sumatoria de puntos. Para mí el torneo por equipos es match ganado. Ahora se está implementando. Se está implementando mucho más, la Olimpiada es así. Ahora voy a jugar yo a partir de unos días, estoy a punto de mi viaje. Va a ser a match ganado, ¿no? Exactamente, que es lo que sucede en todos lados. Claro. Digo que todavía en el ámbito local hay algunos torneos donde se hacen por sumatoria de puntos. Y el match es por equipo, lo que se privilegia es el equipo. Y bueno, un poco los torneos que vos decís, yo tengo una larga experiencia en tema de matches cuando era chico, matches juveniles, el Banco Credit Cop, pero en esta última época, como bien decís, hemos viajado ya a Necochea, jugamos ya 3 veces. Este año no jugamos porque justo se suspendió, se ve que un poco por motivos económicos, lo desconozco, pero jugamos ya varias veces en el año 2010 o 2011, fuimos una vez, volvimos a ir en el año 2015, que presentamos 2 equipos, en el 16 volvimos a ir y también volvimos a Mar del Plata 2 veces. Y realmente son torneos que yo lo recomiendo calurosamente, porque bueno, son torneos que uno juega el fin de semana, hay que tratar de ver si uno consigue el viernes, sobre todo por temas laborales, y se juegan por ejemplo 2 fechas los viernes a la noche, 4 el sábado y 1 el domingo, son 7 fechas. Y realmente es muy bueno porque lo que es más interesante, amén son ajedrez semirápido, por lo general 20+10 el ritmo de juego. Lo que es realmente muy interesante es que el tercer tiempo, ¿no? O sea, con los rivales y con el grupo humano que conforma uno, porque uno tiene la cena de las 2 primeras rondas, después el desayuno, el sábado a la mañana que tiene para pasear un poco y conocer el lugar, el sábado a la tarde la cena. Realmente es algo que yo sugiero porque recomiendo, ¿no? No, pero veo que hay un furor de este tipo de torneos. Antes había un torneo en Chivilcoy, que también era muy tradicional, que había una cantidad de equipos asombrosos, una cantidad de gente mueve esos torneos por equipos. Yo creo porque, como decís vos, el juego es individualista, en los clubes hay amistades, hay una pertenencia, se va en equipo y hasta se puede ir con las familias, porque entonces de pronto puedes interactuar después con tu propia familia, si no te ven como un bicho raro, que la familia me voy a jugar al ajedrez todo el fin de semana y decís, ¿cómo dejas a tus hijos? Me dejas a mí, no me llevas al cine. En cambio ahí es como que podés llevar, es otro plan, vamos a Mar del Plata, jugamos un torneo por equipos, vos vas con la mujer de Papadopoulos o con la mujer, no sé, de... Sí, Juan Pedroma ha ido con la señora, Ernesto Fulgencio ha ido con la señora. Sí, entonces después se crea un clima de camaradería. Yo he ido con mi pareja también a Mar del Plata, o sea, realmente Beachman ha ido con la señora también, o sea, es como un poco, y incluso las mujeres también hacen amistad entre ellas porque conversan también, mientras nosotros estamos jugando, conversan, ¿no? Está muy bien, entonces de esa manera empezás a compatibilizar el ajedrez con la cuestión social, porque si no es un problema, un problema, o sea, de parar toda tu vida afectiva para irte 3 o 4 días. Y lo que tiene bueno un poco también el tema de este tipo de torneos es que uno, a diferencia del ajedrez clásico, que a lo mejor insume un gran desgaste de energía y que uno con las actividades laborales no se puede dedicar, acá sobre todo los veteranos, que a veces con el tema de la energía tenemos un tema para poder competir con los más jóvenes, en el torneo se iguala un poco más, porque uno
poder dedicarse a fin de semana a un ritmo semi-rápido, no es tanto desgaste y aparte uno se abstrae de los problemas diarios, lo que no somos profesionales y que tenemos otra actividad, como el caso mío de contador público, ese tipo de temas uno puede bajar la persiana y dedicarse a jugar al ajedrez a full, ¿no? Que también es otra cosa importante, ¿no? Yo a veces tengo jornadas laborales con el ajedrez, lo decía Rudy, en este momento, ahora como estoy yendo de viaje al Mundial, se incrementa las clases, quizás, recuperemos, que cuando vos vas a estar afuera, a veces son jornadas de 12 horas. Y por ahí, viste, me han comentado algún amigo conocido, ¿por qué no vamos a un torneo por equipos que hacen en Chascomús, que hubo un torneo por equipos en Chascomús? Es viernes, sábado y domingo. Yo digo, ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy con el ajedrez todos los días, 12, 13 horas, y en realidad tengo ganas de hacer otra cosa, ¿viste? O sea, tratar de, por ejemplo, hoy el proyecto era ir a una reunión que sale de un día para el otro, como si no tuviéramos vida, que te dicen, sí, Petrucci nos quiere, al comienzo de las semifinales del Club Argentino A7, nos quiere presentar como el equipo oficial de mayores de 50. Puede ser un honor, que te aplaudan, ahí los jugadores fuertes de Argentina, pero yo primero que trabajo hasta las 9 o 9 y pico, y después tenía ganas hoy de hacer un poco de ejercicio físico. O sea, hay una vida posterior, claro. ¿Entendés? Que no, a lo mejor las personas que laburan vamos a suponer un horario normal, de 10 a 18, después llegan a su casa o van al gimnasio o van a hacer algo y después, bueno, están con la familia, pero digamos acá es como que tenés un horario distinto en el ajedrez. El tema es, lo que en el caso tuyo es doble problema. En el caso mío, que uno hace un trabajo intelectual y aparte después el ajedrez es una actividad intelectual, no es como el que a lo mejor hace una actividad intelectual y después juega al tenis. Uno tiene un problema. Pero el caso tuyo está grabado porque es actividad intelectual laboral y actividad intelectual lúdica. Sí, participar. Y después entonces, mucho computadora, mucho tiempo de una actividad estática. Exactamente. Y entonces, pero aparte, la misma actividad. Sí, este programa que vos tenés, un poco también lo tiene Roberto Álvarez, el vicepresidente de mi círculo, que da clase por internet y después va y trabaja en el círculo y juega en el círculo. Entonces prácticamente se le produce ese tema de que hay una sobrecarga de ajedrez, ¿no? O sea, necesitas un poco, o sea, es muy placentero hacer lo que te gusta, pero necesitas un cable a tierra de hacer un cambio, decir el fin de semana y decir, bueno, hago esto. Sobre todo cuando vas teniendo ya más años, cuando sos pibe te bancas todas, pero cuando tenés más años querés cortar un poco el panorama y hacer alguna cuestión más estridente, o ir a caminar, hacer un poco de deporte, ir cortando un poco, ver verde, ver un poco de agua, qué sé yo, tratar de lograr el equilibrio. O sea, si no, viste los casos de gente extravagante que juega al ajedrez, es propio de estar muy encerradas en el lugar y como que no tienen contacto con... Las obsesiones son malas. Sí, en ese sentido sí es muy interesante esto que vos decís, porque a veces el ajedrez tiende a obsesionar, e incluso, como decís, a veces a que gente con algún tipo de problema se acerque también al ajedrez. Claro, me da gracia. Pero sí, bueno, es verdad, pero muchas veces también, para buscar el lado positivo, dos cosas. Primero, esa gente a lo mejor en el ámbito ajedrecístico, si uno como, por ejemplo, el caso, volviendo al tema dirigencial, uno le da un camino, uno está haciendo una labor social también importante, porque a lo mejor esa persona en otros ámbitos puede ser expulsado o segregado. En cambio, en un ámbito así uno le puede dar un canal para que contención. Exactamente. Contención. Y segundo, que la parte ajedrecística, el ajedrez muchas veces esto sobre todo en el último tiempo, te lo puedo decir, eso también depende de las instituciones, sobre todo el tema de la parte social. Yo creo que hay una gran posibilidad de que la gente desde lo social genere vínculos en el ambiente ajedrecístico, sobre todo cuando es una institución como la nuestra que puedo decir que no es del todo, uno que tiene unos años, no todos los círculos, hay lugares donde uno va y le cuesta que a lo mejor lo integren rápidamente. En el caso nuestro, la gente viene y enseguida se lo hace, más allá de la actividad que están haciendo, que lo comenté en el programa anterior, de ir a las plazas, a la calle, a la Peatonal Belgrano, que es la principal calle comercial de San Martín, a buscar socios. Cuando viene enseguida se lo invita a pasar, se lo invita a participar, o sea, enseguida nadie tiene. Y también otra cosa que a lo mejor Papadopoulos o Álvarez o Fulgensi, que son los jugadores más fuertes, cuando viene alguien enseguida están dispuestos a explicar. Otros lugares a lo mejor
yo me acuerdo cuando era chico, a lo mejor para hablar con un maestro, con un jugador fuerte, uno es como que tenía que rendir algún tipo de pleitesía previa para poder acceder a esa... Quizás es porque el círculo de General San Martín es un lugar más pequeño, que es como una familia, que son... Creo que tiene que ver con la idiosincrasia. 70 personas. Sí, bueno, pero ¿qué pasaría si el círculo se transformara en 200 personas? O sea, que triplicara su número, sería más difícil. Es verdad, es verdad. Ballester sería algo así. Sí, Ballester igual es más grande. Desconozco en este momento cómo está el padrón, porque yo si bien soy socio vitalicio, no estoy yendo seguido, pero ya en este momento es más grande, pero no tanto. O sea, ahora, porque los clubes han tenido, en realidad te digo, este problema que vos planteás de un poco, me pasó algo gracioso. El otro día estaba entrenando a mi pupilo, que bueno, aprovecho para comentar que terminó segundo en la categoría sub-13 en el torneo que se jugó el 2 de abril en el Mariano Moreno. ¿Es de ese colegio que vos enseñás? Claro, sí, Pedro Gansas-Vidler salió segundo en la categoría sub-13 y lo estaba entrenando, estamos viendo alguna clase y viene un muchacho que justo, porque nosotros en el círculo tenemos la particularidad que aparte de los días básicos, a veces abrimos algún día adicional. Y vino un muchacho que se acercó y yo no lo conocía porque estamos teniendo tanto movimiento de socios nuevos. Y es un poco lo que vos decís, se está produciendo el tema de que uno, antes cuando era un grupo más pequeño, en cambio ahora es como que es todo un desafío, es un gran desafío que tenemos en este momento. Está muy bueno eso. Claro, pero hay que rebobinar, ¿no? ¿En algún momento el Círculo de San Martín tuvo más que este número de socios o no ha llegado? Bueno, cuando yo era chico existía esa cantidad de socios y ahí un poco lo que te decía, era otra época, pero en ese momento los jugadores del elite dentro de lo que era la institución, Agdamo, Benedetti, jugadores Barco, Rosal, o sea, no lo conocí, claro, bueno, son jugadores, Agdamo porque fue el único, como te decía el programa anterior, el único que trascendió el ámbito local. Había Harish también que jugaba bien, pero el que realmente trascendió el ámbito nacional fue Agdamus. Y es como que no había esa posibilidad. Niño Pablo Pie y los tipos no. Sí, a lo mejor yo tuve un beneficio porque como al ser niño me dio en esa época no había niños como ahora. En ese momento me acuerdo cuando yo empecé, estaba Arambel, que mencionaste, Arambel, que en la zona del interior, que era el otro jugador así nacido en los 60, te estoy hablando a principios de 70, que era más o menos conocido. Pero el resto, Papadopoulos me comentaba, dice, yo me acercaba y tenía que esperar para hablar. En cambio ahora hacemos las tertulias y los chicos opinan libremente. Llega un niño o un chico joven y puede estar en la tertulia. La tertulia se abierta por todo. Lo que pasa es que a veces el nivel de lo que damos en la tertulia no es para todos. O sea, pueden asistir todos, pero hace falta un conocimiento mínimo de algo. En cambio, pero igualmente el día miércoles, por ejemplo, que es el día que están viniendo más los chicos, más allá de las clases del día sábado de la mañana, por ejemplo, uno de los miércoles los chicos van y hay un grupo de socios que ya les empiezan a enseñar, o sea, en ese sentido los chicos están teniendo un canal. Y después, bueno, los adultos también que recién comienzan, también están teniendo otro canal. Pero bueno, todo eso exige una reorganización, o sea, decir, bueno, a ver cómo hacemos para toda esta cantidad de gente que se está acercando, porque esto un poco también, supongo que debe ser como los restaurantes, la gente está pasando, está viendo el círculo con mucha gente, y entonces está entrando, amén de todo lo que es la tarea de difusión, ¿no? Pero es un desafío que nos encontramos inmersos, ¿no? Claro, y después de la tertulia viene la comida habitualmente y ahí ya quedan más. No, en realidad un poco el mecanismo que estamos haciendo es, por ejemplo, se juega, por ejemplo, en este momento estamos teniendo un torneo pensado, que es una interesante idea de Álvarez, de que los jugadores, como un torneo bastante libre, son partidas de entrenamiento donde la gente se anota, pero puede pedir Vice con cierta libertad, o sea, como para que la gente no es un torneo tan... y de todas las categorías. Y estamos teniendo un torneo de cuarta categoría, que se anotaron 17 participantes, y después del torneo de categoría o de cualquier torneo hacemos la tertulia. Entonces, por ejemplo, a las 10 de la noche, entonces la gente cena algo, y ahí empezamos la tertulia. Después algunos escapa a una heladería cercana que levantó la venta con las tertulias, porque tiene siempre... Pero la tertulia consiste en comer y en analizar una partida como a la carta. Claro, básicamente, o sea, la gente por lo general come antes de la tertulia, no es que... Aparte, tenía un problema técnico. Problema técnico.
Seguimos, Sí, como, no, te decía, como si nada ocurriese. te decía, el tema, la gente por lo general cena antes de la tertulia, y en la tertulia elegimos distintos temas Claro. donde la gente vota, que es un poco lo que estamos tratando de, como te decía el programa anterior, de promover. La gente vota qué quiere ver, si quiere ver temas de aperturas, de medio juego, de finales, y después se va abriendo, por ejemplo, si esa apertura, decimos, bueno, aperturas de la enciclopedia A, B, C, D o E. Claro, fabuloso. Vamos llegando, ¿no? Ahora lo interesante, o todo un fenómeno, un desafío para alguien que dirija un club como vos, es con el adelanto que tiene Internet, que de pronto uno llega a su casa de estudiar o de trabajar y hace un clic y entra a un sitio web, chess.com, club de ajedrez, qué sé yo, lichess, lo que fuera, y empieza a jugar partidas rápidas o todas las modalidades, a 15 minutos, hasta pensado, puede haber ahí. En algunos sitios que hay una jugada por día, tipo correo. O sea que hay modalidad total en ya la gente, digamos, tiene el problema de los clubes, que merma la cantidad de gente por la competencia en Internet. ¿Qué opinás al respecto? Claro, lo que pasa es que, bueno, está el famoso tema de Luna de Avellaneda, es la película, ¿no? Que Sí, muestra sí. un poco el tema este que vos planteás. Sí, lo que pasa es que esto en realidad tiene el aditamento quiero decir, la parte social, lo que te decía de la parte social, por ejemplo, porque cuando vemos el tema de la tertulia no es nada más que ver partidas a lo mejor como puede verse en un sitio web de ajedrez. Acá, más allá de que está el tema de la elección, que no es un tema menor, y también una cosa muy interesante, en las votaciones, una cosa que me está llamando la atención, es que la gente joven, por ejemplo, en la parte de partidas, los tópicos son partidas del siglo XIX y primera mitad del XX, segunda mitad del XX y del siglo XXI. Y en las últimas votaciones está ganando mucho partidas clásicas. Claro. O sea, los chicos están queriendo ver mucho, por ejemplo, terminamos de ver San Sebastián de 1911, ahora estamos viendo Karlsbad de 1911, las partidas de Rubinstein y Alekhine, vimos San Sebastián, las partidas de Capablanca, y me di cuenta que a los chicos les interesa mucho, porque claro, si quieren ver partidas de Caruana, de Carlsen, ponen cualquier web, los más conocidos, Che24 o otros sitios donde pasan partidas comentadas por grandes jugadores y a lo mejor los chicos quieren ver otra cosa y a lo mejor tanto de ajedrez clásico no hay tanto. Yo lo he hablado con entrenadores actuales de los fenómenos de la actualidad y del avance de Internet. O sea, que aparecen grandes jugadores de muy temprana edad. Y me da la impresión que tienen otra formación ajedrecística a la que hemos tenido nosotros. Nosotros damos más importancia al juego clásico como de estudiar los antiguos para poder comprender el juego de posición y luego, bueno, formás tu repertorio y demás. Creo que hoy en día muchas veces están, digamos, practicando más que nada, primero de jugar mucho por Internet, y después mucho táctica y mucho aperturas. Y creo que el juego de los clásicos, como decís vos, es como una cosa novedosa para ellos. Bueno, y le preguntás, ¿estudiaste a Capablanca? ¿Estudiaste a Alekhine? Y muchos hay como un bache ahí. Bueno, ese tema es muy interesante el que vos comentás. Con respecto al ajedrez clásico y por qué es importante estudiar el ajedrez clásico, primero una opinión de alguien, un gran entrenador, que es Yershevsky. Sí. Yershevsky dice que él dice estudia los clásicos y lo recomienda fervorosamente. Creo que también un jugador ruso, en este momento no recuerdo exactamente el nombre, también recomienda el ajedrez clásico porque dice que, por ejemplo, si uno ve las partidas de Alekhine y de Capablanca, por ejemplo, porque ¿qué pasa? Y esto también lo conversé con un amigo mío, Fernando Egger, acá de la zona de Vicente López, un fuerte jugador de los 70, ¿cuál es el problema cuando uno mejor ve una partida o analiza una partida entre Caruana y Carlsen? Que lo mejor, lo más instructivo a veces no se ve, porque como tienen tal nivel de juego, se anula mutuamente. Claro. En cambio, si uno ve una partida de Alekhine-Tartakover no estaba al nivel de Alekhine, aunque era un gran jugador, entonces las ideas de Alekhine se materializaban en el tablero en forma concreta. Claro. Entonces, cuando uno ve jugadores de nivel distinto y no con el grado de sofisticación de actual, el alumno, el que aprende, ve las ideas más claras. En cambio, una partida, lo mejor a veces no pasa, porque claro, se anulan. Se anulan mutuamente. Las ideas estratégicas que se manejaban a comienzos del siglo anterior. Exacto. Donde de pronto empieza a partir de Steinitz a difundir como el padre de la escuela posicional. Es notable porque uno, si se remontara un poco atrás, ve a Morphy, por ejemplo, con un juego posicional muy preciso, quizás un autodidacta, ¿no? O sea, un tipo que
que podía manejar con gran diferencia con sus generacionales, ponía las piezas siempre bien y tenía ataques fulminantes ante jugadores que no entendían lo suficiente. Bueno, por eso, dentro de lo que es el tema de enseñanza del ajedrez, para mí el estudio de Morphy es uno de los primeros que claro, deben desarrollar los jóvenes. Incluso a veces el problema que hay con los chicos jóvenes es el tema de que si tienen a lo mejor una tendencia al ajedrez posicional, ver a Morphy es fundamental porque claro, tienen que pasar por esa etapa sí, de ajedrez combinativo, no claro, ir al ajedrez posicional, primero al ajedrez combinativo de sacrificio, porque es fundamental ese y tipo me da de la cosas. impresión que hay gente que lo entiende mal, el juego de posición. El juego de posición no tiene que ser un juego pasivo. O sea, vos podés ser un jugador posicional dinámico, como que vos ponés las piezas, amagás un ataque y el otro, para evitar que lo ataques, queda con un peón retrasado y castigás la debilidad. Es como ir a la debilidad, atarlo y atacar. Es como que haces un cambio de ángulo en la posición. Y es muy como decir, sí, yo juego posicional. Y eso está mal. Jugar pasivo te van a dar mate todos los tiros. Sí, el concepto dinámico posicional es un concepto que, bueno, yo lo incorporé un poco por el tema de tus libros. Realmente es un tema, para mí fue muy interesante como concepto novedoso, porque es verdad, siempre se tiende a trabajar como compartimentos estancos la táctica y el juego de posición, y en realidad incluso en esta idea que vos tenés, o este concepto que vos acuñaste, tiene que ver un poco con el ajedrez actual. Yo creo que el ajedrez actual es un poco eso, a lo mejor, como decís, en el siglo XX estaba más dividido, más separado. En cambio hoy, incluso los grandes jugadores manejan todos los elementos del juego, y ni hablar de las aperturas, también claro, manejan todas las aperturas. Yo creo ¿no? que hizo una revolución de nuestras generaciones, ha sido Kasparov. Kasparov ha sido un tipo que de pronto atacaba, pero atacaba científicamente, porque el tipo era un erudito en la preparación de las aperturas y tenía un juego muy de ataque, pero no era azaroso, no era tal, era más intuitivo. Bueno, Anand también podría estar dentro de esa idea que vos decís, ¿no? De un jugador con un gran concepto posicional y también muy dinámico. ¿No? Anand también puede estar dentro de ese modelo que vos estás comentando. Kramnik tal vez sea más técnico. Kramnik sea más técnico, Karpov quizás es todavía es más de la escuela anterior, ¿no? Posicional. Exacto. Pero el que vos decís, Carlsen es un claro ejemplo también de lo que vos estás planteando. Un jugador... Carlsen juega todas las canchas. Exactamente. ¿No? Eso. Juega un ajedrez que porque no hay una escuela, viste que se llegó a las escuelas en románticas, yo tengo entendido que es romántico, clásico, hipermoderno, y después es como que se dejó de hablar de las escuelas, se llegó hasta el hipermodernismo, donde, dejabas ocupar el centro a tu rival y después contragolpeabas. Pero después, ¿qué vino? Yo tengo una idea también. Yo tengo alguna idea. Si algún día hablamos de la historia del ajedrez, te puedo un poco... Bueno, hablamos después. O sea, si algún día existe la posibilidad, podemos hablar de las escuelas del ajedrez y te puedo dar un poco mi visión de esa evolución de las ideas que vos estás comentando. Claro, es interesante todo este tema. Y bueno... Me había quedado una cosa con respecto al tema del ajedrez por equipos. Un poco de que hablamos de la pertenencia. Te iba a preguntar de eso también, y si que había quedado algo pendiente con el tema de los clubes. Perfecto. Vamos a terminar el tema del equipo, básicamente decir un poco la evolución, también que esto tiene que ver un poco con la parte de las entidades, que nosotros fuimos a Necochea en el 2010, ahí hicimos un torneo, más o menos salimos entre los 10 primeros, en el 2015 fuimos a Necochea y terminamos, que es Boca siempre es el gran equipo que suele ganar los torneos. Y ahí también salimos entre los 5 o 6 primeros de muchos equipos. Fuimos a Mar del Plata también, pero el año pasado tuvimos la satisfacción de ganar el torneo por equipos de Mar del Plata, un equipo que fue liderado por el primer tablero Gabriel Condino, yo fui el capitán, el segundo tablero, Guillermo Bichman tercero, y Gabriel Loy y Nicolás Buñot en cuarto y quinto tablero. Bueno. ¿Y a quién le ganaron? Porque el equipo no, Boca no jugó, el equipo más fuerte era el de Mar del Plata este año. Era el equipo más fuerte. El año 2015, que nosotros habíamos hecho una buena actuación, ahí había sido muy fuerte, fue el equipo de Brasaiza, que había conformado un equipo competitivo, y en ese momento había jugado Crisa de primero y Ermito de segundo,
Claro. Había jugado un maestro Fide Cuevas de tercero, Claro. y de cuarto había jugado otro jugador fuerte, que bueno, yo ahí le gané a Cuevas en el tercer tablero, pero perdimos el match 2,5 con Obra Claro. Saiza, pero hicimos una buena actuación. Este año el torneo fue un poquito más fuerte, quizás con un equipo de esa envergadura, nosotros, que paradójicamente igual no ganó Obra Saiza ese torneo, perdió justo un match, que es un poco lo que te digo de la importancia de los puntajes. Obra Saiza gana 6 matches y por goleadas, nosotros salimos 2,5, pero hubo otro equipo, que era un equipo local de chicos jóvenes, que le gana el match a Obra Saiza. Por sumatoria de puntos, Obra Saiza había superado a ese equipo local. Sin embargo, ellos habían ganado 6 matches y empataron uno y fueron el mejor equipo. No importa Claro. que no hubieran ganado por tanto. Si un equipo gana por puntos, es el equipo Es campeón. como que el otro tiene más goles a favor. Exactamente. En Bueno, el fútbol. a nosotros, el año pasado, nos pasó eso. Nosotros, por sumatoria de puntos, terminamos terceros, pero por matches ganados, ganamos 6 matches y perdimos uno, Sí. y fuimos el mejor equipo. Yo me acuerdo, unos últimos torneos por equipos que jugué, era representando FAOCBA, torneo por equipos de FAOCBA, que me habían dicho de jugar por el club Filidor de Morón. Y conformamos un equipo con Gastón Varela de primero, yo iba de segundo, Agustín Ambrogi de tercero, y de cuarto tablero era un jugador local, Conde. Adrián Conde. Andrea Conde es muy buena, que es contador también. Contador. Y otro más que cambiaban entre ellos. Y llegamos a la final, después vos sabés que FAOCBA está muy competitivo, había muchos maestros en los primeros tableros, y llegamos a una final que era un cuadrangular. Nosotros le ganamos a Moreno y pasamos a la final con el equipo de Untrep, el 3 de febrero, todos maestros. Primer tablero, creo recordar, estaba Real de Azúa, estaba Nahuel Díaz, que me tocó a mí, estaba este chico que es un MI joven, ahora y cuarto está en la bolita de ellos. Entonces, bueno, el tercero era un generacional con Pichot, que es un MI fuerte, 2500, y bueno, jugamos, era modalidad pensada, y empatamos 2-2 contra el equipo fuerte. Y volvimos a empatar en la semirápido sábado. Yo le gané a Nahuel Díaz y empaté la revancha. Este primer tablero Varela es muy roca, empató las 2 partidas con este hombre Real de Azúa. Y Otra roca también. otra roca. Fumar. Y después, no, pero era muy buen primer tablero porque muy Sí, sólido. muy sólido, muy sólido. Y entonces en el tercer tablero Ambrogi había, ¿cómo había sido? Había empatado, unos matches les ganó a este chico y el otro empató. La cuestión es que en el cuarto tablero perdimos siempre, y entonces al haber sido empate los 2 matches nos ganaron por los famosos goles a favor. Bueno, en toda la etapa ahí previa. está bien, ahí es válido, porque en puntaje... Pero a veces las diferencias se achican cuando jugás en un equipo con que tenés afinidad con tus compañeros. Bueno, que ese es Claro. el punto que te quería decir. Yo creo que el gran mérito nuestro en ese torneo es que nosotros, un poco salvando las grandes distancias, nuestro festejo fue similar al de Hungría en el 78 cuando le ganó la URSS. Yo era muy chico, tuve la fortuna de poder ir a ver esa Olimpiada en el Estabas ahí 78. en ese momento. Y estaba en ese momento, y son esas cosas que uno no va a olvidar. Recuerdo los húngaros abrazados, tipo equipo de fútbol, y Korchnoi mirándolos y sonriendo, porque Korchnoi, que era la Pátrida, que venía de perder el match con Kharkov, Claro. viendo cómo los húngaros festejaban, y él ante su mirada cómplice o risueña diciendo, bueno, los soviéticos les quitaron la posibilidad. Claro, es por ese lado quizás que miraba como que se escapó de Claro, la él Unión Soviética. en ese momento estaba enfrentado totalmente, Claro. estaba bajo el boicot soviético, entonces justo los húngaros, fue la única vez que los húngaros fue la única vez que la Unión Soviética, en la época soviética, no fue campeón. Y bueno, y fue un poco daba esa situación, incluso bueno, en esta misma línea, el otro día estuve leyendo un comentario de Tumakov, que creo que llevó un equipo ucranio a una medalla de oro, y decía eso, la importancia del equipo, ¿no? El sentido de pertenencia, de decir, bueno, conformamos un equipo. A veces hay equipos que a lo mejor tienen grandes jugadores y no se da. No voy a comentar el nombre, pero una vez un maestro internacional me comentó de un torneo que era gracioso porque el equipo sale campeón
pero porque cada compañero de equipo esperaba que el otro perdiera, entonces para no darle el gusto terminaba ganando, ¿no? Con una competencia ultranza entre ellos, ¿no? Sí, una situación al revés de todo lo que estoy comentando, ¿no? Que fuimos a competir con el equipo argentino, la primera vez que se compite en el Mundial de mayores de 50, había un grupo donde nos hemos llevado bien entre todo el grupo. Es fundamental. Y Rudy es una persona importante dentro de ese engranaje, siendo un jugador más flojo. Y después yo estaba de primero, estaba Carlos Grusca, estaba Ibar y Beckerman. Era un equipo sin grandes estrellas, qué sé yo era el jugador más fuerte de Macelo, pero hemos quedado una buena actuación, creo 7º puesto, 8º de 32 equipos. Y bueno, ahora vamos a preclasificados en ese lugar a un torneo mucho más fuerte. ¿Tienen conformado el equipo ya de...? Y el equipo va a ser de primer tablero Maía, de segundo tablero aparentemente voy a ir yo, el tercer tablero Llanos, que ingresó en el equipo, porque bueno, hubo una colecta entre los participantes, finalmente entró Llanos, de cuarto tablero está Grusca y de quinto tablero Rudy. Pero es un equipo más competitivo que el otro, hay 3 maestros, un maestro FIDE, se puede hablar de un equipo mejor, pero estamos inactivos. Veremos ahora qué ocurre ahora en el Mundial, que ya estamos en la etapa a una semana del torneo. Y bueno, creo que yo he manifestado alguna vez que la clave está en jugar distendido, jugar tranquilo, no presionar al otro. Si alguien tiene la desgracia de perder algunas partidas, estar todos los demás ahí atrás. Bueno, depende, veremos qué ocurre. Hay algunos que no los he tratado en demasía, otros sí, pero me parece que la clave está en ese lugar, de que cuando alguien, yo por ejemplo en la última ronda yo ya me había mentalizado de no jugar, pero bueno, Ibar tiene un problema de salud y se sintió mal y bueno, yo me vi obligado por una cuestión personal, no me había preparado, estaba ya totalmente distendido de no jugar, había mantenido el elo en el primer tablero, me tocó jugar la última ronda sin tener ganas de hacerlo y bueno, no me fue bien. Pero es así, por equipo si te necesita y el otro se lesionó a último momento, tenés que entrar acá. Yo si pudiera dar una sugerencia, una cena previa a la partida. Yo aconsejaría eso. ¿Qué? Una cena del equipo. Cena del equipo. Previamente a la partida. Sí. Para... Bueno, veremos cómo nos va. Esperemos tener una buena actuación en el torneo y bueno, hablamos mucho de torneos por equipos y esto es una realidad hoy en día y me toca ahora el honor de poder representar a la Argentina en unos días en el Mundial en Grecia en Rodas. Así bueno, como representante de esa generación, mucha suerte para Bueno, el muchas equipo, gracias, Pablo. Gracias por todo. Bueno, aquí cerramos el programa, entonces espero que les haya gustado. Muy buenas tardes.